Los terragentes observaban cómo el barco se alejaba, desvaneciéndose entre la niebla y los árboles. En el claro, los jóvenes mantenían la mirada fija en los hombres de traje negro que luchaban por liberarse de las cadenas que los mantenían prisioneros. Cada intento solo parecía hundirlos más en la tierra, y algunos, resignados, ya habían dejado de luchar, aceptando su destino. Un silencio tenso se apoderó del grupo de jóvenes de diferentes clanes. Conejos, ciervos, osos, búhos, zorros, caballos, simios, pandas, tigres, lobos castores y leones se intercambiaban miradas furtivas, algunos manteniendo sus armas listas, mientras otros mostraban signos crecientes de frustración. Aunque sabían que los hombres de traje eran peligrosos, la verdadera amenaza comenzaba a surgir entre ellos. El cielo resonaba con truenos, aumentando la sensación de inminente conflicto mientras las nubes oscurecían el paisaje. La atmósfera se cargaba de tensión y los clanes comenzaron a fragmentarse, cada grupo preparándose para un posible enfrentamiento. Las garras de hueso, hachas, arcos y lanzas brillaban en la penumbra, listas para ser utilizadas. «No estamos en territorio de nadie», gritó uno de los jóvenes, alzando la voz para hacerse escuchar. Su mirada recorría a compañeros, buscando unirlos. «La isla quiere que nos enfrentemos, pero no debemos dejarnos llevar por nuestros instintos». Algunas cabezas asintieron, pero otros intercambiaron miradas desafiantes. Las rivalidades entre los clanes comenzaron a aflorar como espinas, y los murmullos de desprecio crecían entre ellos. «¿Por qué deberíamos confiar en aquellos a quienes hemos combatido?», preguntó un león, su mirada desafiante dirigida a un grupo de ciervos. «Son débiles y su presencia solo nos ralentiza». «No somos débiles», replicó un ciervo con la cabeza alta. «Este no es el momento para disputas internas. Nos enfrentamos a un enemigo común». La tensión aumentaba y los clanes se dividían en facciones. Algunos se agrupaban en torno al ciervo, mientras otros se alineaban con el león, listos para enfrentarse. Los ecos de los hombres de traje resonaban a lo lejos, pero el verdadero conflicto parecía estar surgiendo entre ellos. «Esto es justo lo que la isla desea», intervino un joven panda, intentando calmar la situación. «Si nos atacamos entre nosotros, solo le damos más poder a quienes nos amenazan». El cielo continuaba retumbando y las sombras de los árboles se alargaban, intensificando el peso de la situación. Los hombres de traje negro seguían atrapados, luchando en vano, pero los jóvenes no podían evitar pensar en el enfrentamiento que se gestaba entre ellos. «Si no nos dejamos dominar por nuestra naturaleza, tal vez podamos encontrar una manera de superar nuestras diferencias», sugirió un joven búho observando a los clanes. «El verdadero enemigo es la oscuridad que acecha aquí, no los que están a nuestro lado». A pesar de que muchos en el grupo comprendían la urgencia de actuar, los murmullos de desconfianza persistían en el aire. La imagen de los hombres de traje atrapados les recordaba la necesidad de actuar, pero la lucha interna se intensificaba. La sensación de división se mantenía, y algunos jóvenes parecían más dispuestos a atacar que a dialogar. La lucha interna no solo era parte del desafío, sino que se había convertido en un obstáculo para su supervivencia. El ambiente se tornaba cada vez más tenso. De repente, uno de los jóvenes, un tigre que llevaba una imponente máscara de su especie, lanzó una piedra hacia un ciervo que estaba a su lado, desatando un grito de sorpresa. La piedra pasó rozando la cabeza del ciervo, quien, en un arranque de rabia, se lanzó hacia el tigre, dispuesto a devolver el golpe. «¡Basta!», gritó un joven búho que se interpuso entre ambos justo a tiempo, separándolos antes de que la situación escalara aún más. Su máscara, con sus grandes ojos, reflejaba la preocupación y el deseo de que la violencia no se desatara. Los demás se agrupaban en torno a ellos, algunos con miradas de aprobación hacia el búho, mientras que otros parecían estar al borde de un estallido. La situación se estaba saliendo de control y el enfrentamiento personal amenazaba con convertirse en una batalla entre clanes. «Esto no es lo que necesitamos ahora», dijo el búho, intentando recuperar la calma. «Si seguimos así, solo nos estaremos destruyendo entre nosotros». El tigre y el ciervo se miraron con furia, sus máscaras intensificando la expresión de desafío en sus rostros. Las palabras del búho resonaban en el aire, pero la rabia era difícil de contener. «¿Por qué deberíamos permitir que alguien como él nos diga qué hacer?», protestó un lobo moviendo su hacha con impaciencia.
Nosotros debemos demostrar nuestra fuerza. ¿Y a costa de qué? Intervino una joven panda asomándose entre los clanes. Ese no es el camino. Si comenzamos a atacarnos, los hombres de traje se aprovecharán de nuestra debilidad. Mientras tanto, el tigre y el ciervo continuaban mirándose fijamente, ambos con el deseo de demostrar su superioridad. La atmósfera se cargaba de tensión y otros jóvenes comenzaron a posicionarse, listos para respaldar a uno u otro. ¡Deténganse!, gritó el joven búho, levantando los brazos en señal de autoridad. No dejemos que nuestros instintos nos guíen. Esta lucha no es entre nosotros, es un juego que quieren que juguemos. Las palabras del búho resonaron en algunos, pero otros seguían decididos a hacer valer su fuerza. Las rivalidades estaban profundamente arraigadas y el deseo de demostrar quién era el más fuerte amenazaba con llevarlos al caos. Si nos atacamos, solo les estamos dando lo que quieren, insistió la panda. Miremos más allá de nuestras diferencias. Fue entonces cuando un joven castor, pequeño pero decidido, se adelantó y levantó su voz, que resonó en el claro. ¡No somos enemigos! No dejemos que el miedo nos consuma, dijo con firmeza, haciendo que muchos se detuvieran y reflexionaran sobre el sentido de sus acciones. El tumulto en el claro comenzó a calmarse, pero la desconfianza y la ira seguían latentes. Algunos jóvenes, aún con sus armas en mano, se miraban unos a otros, cuestionándose si realmente valía la pena entrar en una pelea que podría llevarlos a la ruina. El cielo seguía oscureciéndose y el eco de los hombres de traje resonaba a lo lejos, recordándoles que el verdadero enemigo aún estaba allí, observando. Si no encontramos la manera de unirnos, nos hundiremos, advirtió el búho mirando a su alrededor. ¿Realmente queremos ser los que caigan en la trampa de la isla? Poco a poco, las miradas de desafío comenzaron a transformarse en una mezcla de confusión y reflexión. Las máscaras que llevaban, que antes simbolizaban el orgullo de sus clanes, ahora parecían convertirse en un recordatorio de la necesidad de unidad para enfrentar la amenaza que se avecinaba. Con un profundo suspiro, el joven tigre finalmente bajó su mirada, y el ciervo hizo lo mismo. La rabia comenzó a disiparse, y aunque las tensiones no habían desaparecido por completo, un pequeño destello de comprensión se estaba formando entre ellos. Una densa niebla se aferraba al suelo de la isla, un velo blanco y húmedo que se enredaba en las raíces de los árboles gigantescos, cuyas copas formaban un dosel tan espeso que el cielo era invisible, sumergido en un crepúsculo eterno. La luz se filtraba en tenues haces fantasmales, dibujando figuras efímeras en el vapor que se elevaba del suelo cubierto de musgo. La declaración del joven, cuyo rostro quedaba oculto tras una máscara de tejón, rompió el silencio denso del bosque. El tigre y el ciervo, todavía con los puños apretados, apartaron lentamente su mirada el uno del otro para dirigirla a la nueva figura que emergía de entre las columnas de niebla. «Reglas», repitió el lobo, con un tono que mezclaba el escepticismo y un interés repentino. El hacha que sostenía pareció pesar un poco menos en sus manos. ¿Y quién te crees que eres para imponerlas? El joven de la máscara de tejón no se inmutó. Su postura era firme, sus hombros rectos bajo la luz grisácea. No las impongo, las propongo. Todos hemos visto hacia dónde nos lleva el caos. La división nos hace débiles, y la debilidad atrae a los depredadores de verdad. No me refiero a los que llevan máscaras, dijo, y su mirada barró el círculo de rostros atentos. Me refiero a los que trajeron la enfermedad al mundo, a los que nos cazan como si fuéramos bestias. El búho asintió lentamente, su máscara de grandes ojos fijos en el tejón mientras la niebla se arremolinaba a sus pies. Tiene razón, la idea del territorio no es nueva. Cada clan tiene su dominio, su lugar donde las leyes del más fuerte se aplacan por un bien común. Pero esta isla, este claro, es diferente. Exacto, intervino el tejón levantando una mano. Aquí no es territorio de nadie, es un espacio libre, y la libertad sin orden es solo otra forma de condena. Por eso propongo esto. Mientras estemos en este lugar neutral, las disputas entre clanes se suspenden. Cualquier agresión será respondida por todos en conjunto. Lo que traemos aquí lo compartimos. Lo que amenace aquí, lo enfrentamos juntos.
Una murmurura recorrió el grupo, sus voces amortiguadas por la niebla espesa. Algunos, como el ciervo, asentían con alivio. Otros, como el tigre, fruncían el ceño tras su máscara desconfiados. ¿Y si alguien rompe tu acuerdo?, preguntó una zorra acariciando el mango de un cuchillo. ¿Qué pasa entonces? ¿Nos convertimos en los guardianes de esta nueva utopía? El tejón miró directamente a la zorra, su figura casi una silueta en la penumbra. Entonces ese alguien se queda solo, sin protección, sin aliados. Los hombres de traje no distinguirán entre un clan y otro cuando ataquen. Si alguien nos debilita desde dentro, se convierte en cómplice de ellos. La amenaza colgó en el aire, pesada y real, tan densa como la niebla que los rodeaba. La idea de ser abandonado a merced de los cazadores era más aterradora que cualquier pelea interna. El tigre dio un paso al frente, su imponente figura dominando el espacio limitado del claro. ¿Y qué ganamos con esto? ¿Perder nuestra identidad? ¿Nuestra fuerza? Mis antepasados no se doblegaron ante nadie, y los tuyos no estarán orgullosos si mueres por una tontería mientras el enemigo real se acerca, replicó la panda con una voz que, aunque suave, cortó como un cristal a través del silencio. No se trata de perder lo que somos, se trata de usar lo que somos para sobrevivir. La niebla pareció espesarse aún más alrededor de ellos, como si el propio bosque estuviera escuchando, esperando. La proximidad de la tormenta que se avecinaba se sentía en el aire pesado y cargado. No es una votación, dijo el tejón, su voz cortante como el filo de una piedra afilada. Es una elección. Cada uno de ustedes puede elegir unirse a los que quieren ver un futuro, o puede quedarse con sus rencores y esperar a que la oscuridad se lo lleve todo. Miró al tigre, luego al ciervo, y finalmente al resto del grupo, sus formas casi espectrales en la niebla. Hoy no es la excepción. Hoy es el principio. O nos unimos ahora, o nos despedimos para siempre. Un lejano retumbo resonó a través de los árboles gigantescos, el sonido amortiguado por la niebla espesa. Por un instante, todas las máscaras parecieron fundirse en una sola expresión de miedo y expectación. La elección estaba sobre ellos, tan inminente y abrumadora como la niebla misma que amenazaba con tragárselos si no encontraban el camino juntos. La tensión en el aire se espesaba, tan densa como la niebla que se aferraba al suelo. Las palabras del tejón aún resonaban, pero la desconfianza era una semilla dura de erradicar en tierra tan baldía. El lobo mascullaba algo sobre cadenas y libertad, mientras el tigre cruzaba los brazos, un pilar de desafío silencioso. Fue entonces cuando una voz rasposa y cansada cortó a través del murmullo. Provenía de un hombre cuya máscara de jabalí mostraba las marcas de innumerables luchas. Un acuerdo es solo eso, palabras, dijo escupiendo al suelo. Necesitamos algo más concreto, alguien que hable por cada clan, un líder que tome las decisiones por todos. Si no, seguiremos aquí discutiendo hasta que los hombres de traje vengan a putearnos a todos. La proposición cayó como un tronco en un estanque helado. La idea de ceder autoridad, incluso a uno de los suyos, hizo que varios retrocedieran instintivamente. El búho negó con la cabeza, pero antes de que pudiera articular una respuesta, un sonido cortó el aire. No era el viento entre las hojas ni el lejano rugido de la tormenta. Era una melodía desafinada, una cacofonía de notas agudas que crecía en volumen. Provenía de más allá de los árboles gigantescos, de un lugar que todos conocían pero que evitaban, la feria abandonada. Un chillido de metal se unió a la música. El carrusel, con sus caballos de madera descascarados y sus ojos pintados, comenzó a girar lentamente. Las luces, que debían estar muertas hacía décadas, parpadearon con un rojo enfermizo, pintando la niebla con tonos carmesí. El tintineo de los cascabeles de los arreos de los caballos creaba un contraste siniestro con la música de órgano que se filtraba desde el circo de lona. Luego, el estruendo. Las góndolas de la noria, oxidadas y cubiertas de musgo, empezaron a moverse con un crujido quejumbroso, subiendo y bajando en su danza macabra. Desde las montañas rusas, el sonido de vagones deslizándose sobre raíles viejos y secos completó la sinfonía del despertar. Todos se quedaron en silencio, las discusiones olvidadas. Las armas que sostenían parecían ahora juguetes inútiles. Las máscaras que ocultaban sus rostros no podían ocultar el escalofrío que recorría sus espaldas.
La feria, ese lugar de recuerdos borrosos y pesadillas latentes, estaba cobrando vida. El tejón se giró hacia el sonido, su cuerpo tenso. El tigre había olvidado su orgullo, su mirada fija en la oscuridad de donde provenía la música. La panda se acurrucó, buscando la proximidad de los demás. «La feria», susurró el búho, su voz apenas audible por encima del crepitar de la música. «Nunca hace eso». El hombre de la máscara de jabalí, que había propuesto la idea de los líderes, ahora miraba hacia la feria con los ojos muy abiertos por los agujeros de su máscara. «Quizás», dijo con la voz temblorosa, «sea una señal». La música se hizo más fuerte, más insistente. Las luces del carrusel giraban más rápido, un torbellino de colores enfermizos en la penumbra perpetua de la isla. Algo se movía en las sombras de la feria, siluetas que no pertenecían a los clanes reunidos en el claro. La elección que tenían entre manos ya no parecía tan importante. Había una nueva presencia en la isla, algo antiguo y perturbador que se estaba despertando, y su llamado era mucho más urgente que cualquier disputa territorial. La propuesta del jabalí sobre los líderes quedó suspendida en el aire, una idea sin peso frente a la realidad que se imponía. El tigre bajó los brazos, el lobo relajó la garra en el mango de su hacha. El ciervo y el tejón, rivales momentos antes, ahora estaban uno al lado del otro, sus hombros casi tocándose. El miedo, primitivo y aplastante, había borrado las líneas de sus clanes como la niebla borra los contornos del terreno. La música del órgano se transformó. Ya no era solo una melodía desafinada, sino algo deliberado. Una escala que subía y bajaba con una lentitud tortuosa, como si dedos invisibles buscaran una nota que causara el máximo malestar. El tintineo del carrusel se aceleró, pero de forma errática. A veces giraba con una velocidad vertiginosa para detenerse de golpe con un chirrido de metal agónico, solo para volver a empezar en dirección contraria. Luego, los gritos. No eran gritos de alegría ni de dolor humano, eran agudos, metálicos, el sonido de las estructuras de la feria quejándose bajo una tensión que no debería soportar. La noria ya no subía y bajaba, sus góndolas se balanceaban violentamente, chocando entre sí con golpes sordos que resonaban en el pecho de los jóvenes. Desde su posición en el valle, a cierta distancia de aquel espectáculo macabro, los jóvenes podían ver algo más. Entre las luces parpadeantes y las sombras danzantes de la feria, había figuras inmóviles. Eran los hombres de traje, pero ya no eran los cazadores que conocían. Estaban encadenados, cadenas gruesas y oxidadas que parecían crecer de la misma tierra. Los sujetaban por los tobillos y las muñecas, clavándolos al suelo del valle sin posibilidad de escape. Sus cuerpos yacían en posturas forzadas, y aunque la feria cobraba vida a su alrededor, ellos permanecían estáticos, como estatuas de un castigo eterno. Una figura se desprendió de la oscuridad que rodeaba la entrada del circo. Era alta y desgarbada, y se movía con una rigidez antinatural. No caminaba. Su cuerpo se deslizaba unos centímetros por encima del suelo cubierto de niebla. Llevaba un traje de arlequín, los rombos de colores brillantes y gastados, pero en lugar de la cara pintada, una máscara de porcelana lisa y blanca reflejaba la luz rojiza del carrusel sin mostrar rasgos. No tenía ojos ni boca, solo una superficie pulida que devolvía las imágenes distorsionadas de los árboles y los rostros aterrorizados que la observaban. El arlequín se detuvo, no cerca de los jóvenes, sino en el centro del valle, junto a los cuerpos encadenados. Inclinó la cabeza a un gesto lento y espasmódico, como si sus músculos no recordaran cómo funcionaban. Luego levantó una mano enguantada de blanco y señaló con un dedo largo y delgado hacia los hombres de traje inmovilizados. De la boca del circo emergieron otras siluetas. Eran más bajas, encorvadas y se movían con la rapidez de insectos. Eran payasos, pero sus trajes a rayas estaban rasgados y manchados de un oscuro y viscoso. Sus caras eran una parodia de la alegría, con sonrisas pintadas que se extendían de oreja a oreja y ojos que eran simplemente agujeros negros en su piel blanca. Uno de ellos sostenía un mazo de madera del que goteaba algo espeso y oscuro. El sonido de la feria se intensificó hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. La música del órgano era ahora un caos de notas disonantes. Los gritos de metal eran constantes y los chirridos del carrusel formaban una aguda sinfonía de locura. El aire se volvió frío.
tan frío que el aliento de los jóvenes se convertía en nubes de vapor. Los payasos se acercaron a los hombres encadenados. Uno se arrodilló junto a un hombre de traje y pasó su mano enguantada por la cadena, que reaccionó con un brillo rojizo. Otro payaso comenzó a dar vueltas alrededor de otro cautivo, su risa un sonido seco y chirriante como el de los grillos. El tejón, que momentos antes había hablado con tanta firmeza, ahora apenas podía respirar. El búho había retrocedido hasta quedar con la espalda contra el tronco de un árbol gigantesco. El tigre, el más fiero de todos, estaba inmóvil, su mirada fija en la máscara sin rostro del arlequín. La feria ya no era solo un lugar abandonado, se había convertido en un escenario de un juicio grotesco, y las criaturas que salían de ella no venían a jugar, venían a burlarse de sus prisioneros. Y los jóvenes, observando desde la seguridad relativa de su distancia, se dieron cuenta de que eran solo espectadores de un horror mucho más antiguo y profundo que el que ellos mismos habían provocado. El payaso que sostenía el mazo lo levantó lentamente, pero en lugar de bajarlo sobre el hombre encadenado a sus pies, lo dejó caer al lado con un golpe sordo que hizo temblar el suelo. El otro payaso, que había estado acariciando la cadena, retiró su mano como si quemara. La música del órgano se cortó de golpe. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el ruido anterior. Los payasos y el arlequín se quedaron inmóviles durante un largo momento. Luego, como si obedecieran una orden inaudible, se giraron al unísono. Sus rostros, o la ausencia de ellos en el caso del arlequín, apuntaban ahora hacia el grupo de jóvenes enmascarados que observaban desde la lejanía del bosque. Se pusieron en marcha. No corrían ni caminaban con prisa. Avanzaban con una lentitud deliberada, sus figuras deslizándose a través de la niebla del valle, acercándose a la línea de árboles donde los jóvenes estaban atrapados en su miedo. El tejón apretó la mandíbula. El lobo levantó su hacha aunque sus manos temblaban. El búho se encogió contra el tronco, intentando fundirse con la corteza. El tigre, sin embargo, se mantuvo firme, sus ojos fijos en la máscara lisa del arlequín que se acercaba. Las entidades se detuvieron justo al borde del bosque, a escasos metros de los jóvenes. El arlequín estaba en el centro, con los payasos flanqueándolo. Permanecieron así, observando a cada uno de los enmascarados sin hacer ningún movimiento. No había agresión en su postura, solo una atención fría y clínica. La máscara de porcelana del arlequín reflejaba las formas retorcidas de los árboles y los rostros aterrorizados de los jóvenes, como si estuviera grabando la escena en su superficie lisa. El tiempo se estiró hasta volverse insoportable. Cada segundo era una eternidad de silencio y tensión. El aire seguía frío y el único sonido era el respirar entrecortado de los jóvenes. Entonces, el arlequín inclinó la cabeza una última vez, un gesto casi de despedida. Sin decir una palabra, dio la vuelta. Los payasos lo siguieron, sus cuerpos encorvados moviéndose con esa rapidez insectil que los hacía tan inquietantes. Cruzaron el valle de nuevo, dejando atrás a los hombres de traje encadenados que seguían inmóviles en el suelo. Se dirigieron hacia la feria, que se mantenía en silencio, sus luces parpadeando débilmente. La figura del arlequín se desvaneció en la entrada del circo, seguida por los payasos. La música no volvió a sonar, el carrusel se detuvo por completo. Las luces de la noria parpadearon una última vez y se apagaron. En cuestión de minutos, la feria volvió a ser lo que era: un conjunto de estructuras oxidadas y silenciosas, bajo un cielo perpetuamente gris. Los jóvenes quedaron solos en el bosque. El miedo no se había disipado, pero ahora se mezclaba con una profunda desorientación. Miraron hacia el valle, donde los cuerpos encadenados de los hombres de traje yacían como advertencias silenciosas. Sin decir una palabra, comenzaron a moverse. El tejón fue el primero en dar un paso atrás, alejándose del borde del bosque. Le siguió el búho, luego el ciervo y el lobo. El tigre fue el último en retirarse, su mirada fija en el valle vacío hasta que los árboles le impidieron la vista. Se alejaron del valle, caminando en silencio a través de la niebla. Las discusiones sobre líderes y territorios parecían ahora recuerdos de otra vida.
Habían sido testigos de algo que estaba más allá de su comprensión, algo que los había puesto en su lugar con solo una mirada. El bosque, que antes era su refugio, ahora se sentía diferente. Las sombras parecían más profundas, los susurros del viento más amenazantes. Ya no eran los depredadores en la cima de la cadena alimenticia. Eran presas, y algo en la isla les había recordado su verdadera posición en el orden de las cosas. El silencio que siguió a su retirada fue diferente al anterior. No era la tensa quietud que precede a una tormenta, sino el vacío pesado que queda después de que algo se ha roto irremediablemente. Nadie miraba a nadie. Las máscaras de lobo, oso, caballo, tigre, león, panda, conejo, zorro, ciervo, búho, simio, jabalí y tejón, que antes eran símbolos de orgullo y pertenencia, ahora eran caparazones que ocultaban rostros que nadie vería. El tejón, que había iniciado el debate sobre las reglas, fue el primero en romper la formación. Se giró, sin una palabra, y comenzó a caminar en dirección a los espesos matorrales que marcaban el camino hacia el territorio de su clan. Su espalda rígida era una renuncia tácita. No había líderes, ni acuerdos, ni futuro común, solo el regreso a la seguridad de lo conocido. Uno por uno, los demás siguieron su ejemplo. El lobo escupió al suelo, un gesto final de desprecio no hacia los demás, sino hacia la situación misma, y se perdió en la sombra con su hacha colgando inerte. La panda, que había defendido la unidad, se acurrucó sobre sí misma y se alejó con pasos cortos y vacilantes, como si el suelo mismo pudiera traicionarla. El ciervo y el tigre, cuyo conflicto había desatado todo, no se cruzaron una última mirada. Simplemente se giraron y tomaron caminos opuestos, sus cuerpos moviéndose con la misma urgencia de escapar del recuerdo de lo que habían presenciado. El león, cuya imponente máscara dorada antes brillaba con autoridad, ahora avanzaba con la cabeza gacha, su melena de pelo sintético cayendo inerte sobre sus hombros. Un simio, cuya agilidad solía ser motivo de orgullo, se movía torpemente entre las ramas, como si el miedo le pesara. Un conejo, con sus largas orejas de tela erguidas por el pánico, desapareció en un agujero que no era el suyo. Un caballo, cuyo paso siempre fue firme, tropezó con una raíz y apenas se enderezó, continuando su huida sin mirar atrás. El jabalí, cuya voz había propuesto la idea de los líderes, ahora guardaba un silencio sepulcral. El búho fue el último en quedarse, observando cómo las figuras se disolvían en la niebla y la penumbra. La feria yacía silenciosa en el valle, los hombres de traje seguían encadenados y el aire seguía frío. No había respuestas en la quietud, solo más preguntas. Con un suspiro que se convirtió en una nube de vapor, también él se dio la vuelta y se internó en el bosque, sus pasos sin hacer ruido sobre el musgo húmedo. Cada uno regresó a su hogar, a los refugios construidos bajo las raíces de los árboles gigantescos, a las cuevas ocultas en las laderas, a los campamentos improvisados en medio de la espesura. Cruzaron fronteras invisibles que hasta ese día habían sido líneas de muerte. Ahora esas fronteras eran irrelevantes. No hubo guardias en los puestos de vigilancia. No hubo señales de desafío en los límites de los territorios. La noche cayó sobre la isla, pero no hubo hogueras para celebrar victorias ni reuniones para planear venganzas. Solo el silencio de cada clan, encerrado en su propio miedo. En sus hogares, los terragentes se sentaron en círculos, las máscaras aún firmemente sujetas a sus rostros. Los ojos que se veían a través de los agujeros estaban llenos de un terror que ninguna palabra podía expresar. Compartieron la comida en silencio, se acurrucaron para dormir sin hablar del día y se despertaron con la misma pesadilla grabada en sus pupilas. La isla, que antes era un campo de batalla, ahora era un cementerio de ambiciones. Y en cada uno de sus rincones, los jóvenes enmascarados de lobos, osos, caballos, tigres, leones, pandas, conejos, zorros, ciervos, búhos, simios, jabalíes y tejones aprendieron la misma lección. A veces, el mayor horror no es el enemigo que enfrentas, sino el vacío que te queda cuando te das cuenta de que no puedes ganar.
I stole this. Respira agitamente. It is time. Rest now. It is over.